Todos tienen una historia que contar, sea que la consideres interesante, que no la consideres interesante, sea que no hayas notado que tienes una historia, todos tenemos una. En mi caso yo decidí contar la mía como una especie de terapia. Mi nombre es Juana Olazábal Gómez, tengo 29 años y este es el primer episodio de lo que podría ser el último podcast que haré alguna vez. Decidí hacer estos podcasts para contar todo lo que ha pasado y para que si alguien está pasando por algo similar se sienta un poco menos solo, que es algo que me ayudó bastante a mí. Vamos a empezar por orden, desde el principio. Tengo epilepsia. Tengo epilepsia refractaria, he tenido y tengo una tumoración en el lóbulo temporal. Tengo fallas en el lóbulo temporal, es más pequeño de lo normal, el lóbulo temporal izquierdo. El diagnóstico exacto es: tengo epilepsia refractaria con foco epileptógeno en el lóbulo temporal. Eh, Esto empieza a los 21 años. Nunca antes había tenido ninguna enfermedad severa. Ni de niña me había roto un hueso, solamente me había roto un hueso una vez mientras practicaba lucha libre y creo que fue a los 18 años. Pero después de eso nunca había estado mal. Crecí toda mi vida siendo un saludable tomboy que corría por todos lados, que escuchaba la música que los demás no escuchaban, que se sentía bien pasando desapercibida, que veía animes, que veía películas de acción, que se comportaba bastante masculino y tosco. Cuando fui creciendo, esta necesidad de pasar desapercibida se hizo más fuerte por las crisis convulsivas. No me gustaba que las crisis convulsivas llamen la atención y mucho menos que reemplacen lo que podría ser mi presencia. En un momento todas las personas que estamos enfermas pasamos de ser a nosotros a ser la enfermedad. No es Juana Olazábal, sino es Juana la epiléptica o Juana la persona con la enfermedad que tengas. A mí no me diagnostican justo en el momento que tengo epilepsia. Tiene que pasar un tiempo. La primera crisis convulsiva que tengo es a los 21 años mientras trabajaba en un colegio que me encantaba. Era el colegio en el cual yo había estudiado toda mi secundaria. Bueno, había terminado mi secundaria. Me dieron la oportunidad de trabajar allí como profesora de inglés. Nunca estudié inglés, simplemente en casa nos motivaron a hablarlo. No podía estudiar en un centro de idiomas, no soy muy buena alumna, me aburro muy rápido. Siempre he sido una niña hiperactiva y he tenido problemas con las figuras de autoridad. Pero en este colegio me dieron la oportunidad de enseñar, decidí ser profesora de inglés, me encantó, decidí trabajar más en esto y lamentablemente ese es el lugar donde me siento más cómoda, donde tengo mi primera crisis convulsiva. Me desmayo en un salón mientras estoy dando clases, mis alumnos se asustan, todos alrededor mío se asustan y en un inicio no se me diagnostica como epilepsia, se diagnostica como estrés, como en las novelas, cuando alguien sufre una descompensación por mucho trabajo. Yo trabajo mucho, siempre. Creo hasta el día de hoy que tengo que esforzarme el doble por demostrarme a mí misma ciertas cosas. Entre ellas está el tema del trabajo. Entonces, yo llevaba un ritmo laboral muy fuerte para alguien de 21 años. Tenía 3 trabajos, uno de lunes a viernes en las mañanas, uno de lunes a viernes en las tardes y uno de sábados y domingos enseñando clases de inglés particulares a personas que estaban interesadas en presentarse para becas o exámenes internacionales. Este ritmo laboral obviamente no es sano para nadie, y menos para una persona, incluso para una persona de 21 años que estaba relativamente saludable. Solía ir al gimnasio, solía hacer ejercicio, practiqué lucha libre hasta que me rompí la clavícula, pero siempre estaba en actividad, nunca he sido una persona sedentaria. Entonces, la epilepsia detuvo todo. Tuve que dejar de trabajar tras la primera semana de convulsiones, porque esa convulsión aislada, que dijeron que había sido un episodio de estrés, ahora se había convertido en 7 convulsiones diarias. Lo único que recuerdo de las convulsiones, o que quizás ni siquiera sea que lo recuerde, sino que lo imagine,
es el sonido de mis dientes. Es muy probable que no lo recuerde y que sea solamente idea mía, pero tengo grabado el posible sonido que harían mis dientes chocando durante una convulsión. Es un sonido como nunca antes había escuchado. Supongo que es el equivalente a chocar dos huesos insistentemente. Incluso tienes la pequeña idea de que hay cierto raspor, se están raspando, se están desgastando. Mis crisis convulsivas se convierten en crisis de ausencia. Mi enfermedad va avanzando. Me dan pastillas, no funcionan. Me dicen que es normal. Los neurólogos me dicen que siempre al inicio del diagnóstico va a costar encontrar una medicación que controle las crisis. Yo acepto, digo que no hay ningún problema. Entonces, acepto todo lo que dicen los neurólogos y me convierto en oficialmente un paciente con epilepsia. Sigo esperando que las pastillas hagan efecto. Sigo tomándolas a diario y las crisis siguen aumentando. Entonces tengo el primer recuerdo traumático, chocante de toda la enfermedad. Mi mamá falleció un año después de que me diagnostiquen epilepsia. Todo el primer año que yo asistí al neurólogo era con mi mamá. Ella era quien se encargaba de acompañarme y de llevarme y de ayudarme. Ella enferma cuando se entera de que yo tenía epilepsia, cuando me dan el diagnóstico en la sala del neurólogo, ella sale conmigo de la oficina del neurólogo, me agarra la mano y me dice: yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar. Yo no pude cuidarla, nadie pudo cuidarla. Ella murió un año después de que me diagnosticaron. Me dolió muchísimo, me dejó... Creo que ninguna convulsión me ha dejado tan adolorida como la muerte de mi madre. Ningún ingreso a emergencias, ningún choque, ningún trauma, nada nunca ha sido tan fuerte como eso. Mi madre era una especie de intérprete para mí. Ella se encargaba de mantenerme conectada con el mundo, porque no suelo tener una relación muy sociable con el mundo, no sé cómo entablar relaciones. Se me dificultan muchos protocolos sociales. Años después, aún tengo la duda de si tiene algo que ver con mi epilepsia o no. En fin, mi madre fallece y es allí cuando tengo la primera, ¿cómo se podría llamar? El primer estatus convulsivo. Convulsiono tanto que desconozco a las personas alrededor mío. Tengo crisis de ira generalizadas, tónico-clónicas, mis músculos se hinchan, me rasgo la ropa, me lastimo, sangro, lastimo a personas alrededor mío, dentro de la tragedia de la pérdida de mi madre. Yo sé que no es mi culpa, pero no puedo evitar sentirme mal de haber provocado un momento tan incómodo dentro ya de una tragedia tan grande como era la pérdida de mi madre. Entonces ese es el primer episodio fuerte que tengo. Algo que siempre he tenido en mente es que no puedes quedarte quieto. Desde pequeña, cuando algo... Esto es algo que me quedó muy grabado de alguna clase, pero no recuerdo cuál. No recuerdo si fue una clase de ciencias, no recuerdo si fue una clase de historia, no recuerdo si fue un comentario, no recuerdo qué fue. El movimiento es lo que define la vida. Si algo no se mueve a nivel molecular, entonces es muy probable que esté muerto. Si no hay movimiento de células, movimiento de sangre, movimiento de aire, si no hay movimiento, no hay vida. No podemos quedarnos quietos, nada se queda estático. Si algo se queda estático es muy probable que no tenga vida. Entonces, decido avanzar. Para mí es un pensamiento muy básico. Te ocurre algo, te caes y te levantas. Y en este caso era una caída muy grande. Lamentablemente, en ese momento no me podía levantar todavía. Y quizás cometí un error. Definitivamente cometí un error. El segundo recuerdo traumático que tengo es mi hermano. Mi hermano había pasado un año de perder a su mamá, quizás un poco más, o un poco menos, no lo sé. Y yo decido un día... No decido, simplemente estoy pasando un día en casa con él y salgo con él. No recuerdo a dónde, no recuerdo qué, solamente recuerdo despertar al día siguiente. No recordaba qué había hecho el día anterior.
No podía recordar dónde había estado ni nada. Le pregunté a todos y fue mi hermano el que me dijo que habíamos salido juntos a comprar. Pero yo no recordaba nada. No recordaba absolutamente nada de ese día anterior, que recuerdo fue un jueves. No sé por qué recuerdo que fue jueves. Pero había salido y había perdido todo un día con mi hermano. Y no es algo figurativo. Se había perdido en mi memoria. No recordaba nada de lo que habíamos hecho. Y creo que nada me dio más terror en ese momento. Mi hermano era pequeño, relativamente. Tenía 12, 13 años. Y se supone que yo era el adulto a cargo. ¿Qué ocurre si algo le hubiera pasado? ¿Qué pasa si algo le ocurría? ¿Qué pasa si tenía un accidente? ¿Qué pasa si nos robaban? Esa fue la segunda alarma en la cual me di cuenta de que mi enfermedad no era tan simple como algunas personas decían o querían hacerme ver. Dentro de todo, los neurólogos seguían repitiendo que las personas con epilepsia pueden hacer una vida normal dentro de todo. Recuerdo mucho esa frase. Cuando las crisis fueron avanzando, tuve que cambiar de neurólogo. El dinero se acaba. No puedes pagar por siempre a un neurólogo de 300 soles la consulta y tener consultas cada 10 días porque sigues convulsionando. Entonces, sin trabajo, sin estudios, sin madre, sin nada que perder, tengo el primer intento de quitarme la vida. El primer intento dentro de mi enfermedad, había tenido uno antes, en que mi madre me ayudó. Esta vez se trataba de usar las pastillas que me habían dado. Tenía clonazepam, tenía Valprax, tenía Ribotril, tenía Tegretol. Tenía a mi disposición muchas pastillas. Simplemente decidí tomarlas todas. No contaba con mi gastritis. Mi gastritis me hizo vomitar absolutamente todo. Me sentí muy mal, me llevaron a emergencias. En emergencias mentí, hasta que simplemente un doctor mayor se acercó y me dijo que todos hemos pasado por eso alguna vez y que no me dé por vencida. Qué extraño cuando las motivaciones vienen de lugares inesperados. Ese fue el primer intento de quitarme la vida. Ya no tienes nada que perder, ¿no? La enfermedad te quita todo. La enfermedad te quita dignidad, te quita independencia. Y de alguna manera tonta yo pensaba que mi enfermedad me había quitado a mi madre también. Es que en ese momento no puedes pensar mucho. En ese momento no analizas. Es simplemente echarle la culpa a lo primero que está, y lo primero que estaba allí era mi enfermedad, era yo. Al odiar a mi enfermedad me odiaba a mí misma. Yo tenía la culpa de todo. Y si bien es cierto, muchas familias repiten que no somos una carga, somos una carga. Y eso es comprensible y está bien. Mis hermanas pasaban noches en vela por cuidarme. Mi papá ya no sabía qué santo colocarme en la frente para que dejara de convulsionar. Habían conversaciones sobre llevarme a un brujo. Fui a un exorcismo o a una limpia, no sé muy bien a dónde fui. Algún día contaré esa historia. Mi padre hablaba sobre ir a la sierra a tomar sangre de colibrí o sangre de murciélago. Dicen que eso arregla la epilepsia. Obviamente lo tomé con humor, porque a pesar de todo lo que estás pasando, sientes que estos intentos desesperados de ayudarte son eso, intentos de ayudarte. Suele ser mi frase, nadie lo hace de mala gente. No creo que exista la mala gente, creo que existen los errores. No sé cuántos años han pasado, deben haber pasado 2 años, quizás 3 años, cuando simplemente me doy por vencida. Dejo de tomar las pastillas sin que mi familia se entere. Aprendí a esconder las pastillas, incluso las más grandes, las de Valprax, que son redondas, enormes. Aprendí a esconderlas debajo de la lengua, suficiente como para que no se deshagan, pero también suficiente tiempo como para que mi familia no se dé cuenta de que no las estoy tomando. Desarrollé el arte de esconder las pastillas debajo de la lengua, tomar el agua y devolverlas. Y así acumulaba 10, 15 pastillas alrededor del día y luego las botaba por el inodoro. Y esto se repetía una y otra vez. Fue entonces que se dispararon peor las crisis. Eran más dolorosas. A veces me preguntan cómo eran las crisis, pero no las recuerdo. Solamente recuerdo 2 crisis a lo largo de mi vida como paciente epiléptica. La primera crisis fue en emergencia, en un hospital, no recuerdo en dónde.
Llego con aura convulsiva. El aura son los síntomas previos a las convulsiones. Llego desmayándome, perdiendo el conocimiento, en una silla de ruedas. Llego a emergencia después de pasar por triaje y solamente siento un pinchazo en el brazo y me habían inyectado probablemente clonazepam o alprazolam y algo ocurre en mí. Estoy en una especie de estado suspendido, coma, no lo sé, pero soy consciente de la crisis. Cada movimiento me duele, pero estoy adormecida por la pastilla, pero podía sentir cada músculo de mi cuerpo retorciéndose y doliendo, me dolían los ojos, sentía que me estaba muriendo porque no podía respirar, había algo en mi garganta, había algo en mi tráquea, había algo en mi esófago que simplemente estaba cerrando. Imagino que es lo más cercano a que te estén ahorcando con una soga. Esa es la primera convulsión de la cual tengo recuerdo, 100%. Y la segunda es en un hospital en Angamos, un hospital del estado al que fui de emergencia. Llegué y no tenían camas. Entonces me dijeron que me dejarían sentada en una silla de ruedas. Empecé a tener aura convulsiva, no podía hablar, empecé a balbucear, se me entumeció el brazo derecho y ocurrió lo mismo. Vino una señorita a inyectarme alguna especie de calmante, pero esta vez me amarraron a la silla de ruedas. Yo comprendo y soy muy consciente del estado del sistema de salud nacional. No le reclamo nada a los profesionales de la salud de nuestro país, pero esta es una realidad. Si tienes epilepsia y vas a un hospital y no hay camas, es muy probable que te amarren a una silla. Pero eso tampoco significa que yo lo voy a entender de buenas a primeras, y entré en un estado de pánico terrible. Estaba amarrada con sábanas, con el movimiento restringido, y convulsionaba. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, nunca. Miles de ideas cruzaron por mi cabeza. ¿Saben qué cosa era lo que más temor me daba de cuando las crisis sean tan seguidas? Que estuviera loca. Loca en este sentido coloquial que suele usar la gente, en el cual que voy a terminar andando por las calles sin rumbo alguno. Ahora lo hago, pero por lo menos soy consciente de ello. Me refiero a perder la conexión con la realidad, a que ya nada pueda controlarlo. Eso me daba terror. No había cosa que me asustara más. Es más, tenía pesadillas con la idea de estar internada en un sanatorio. No sé si hubiera sido lo más recomendable para una persona en mi estado. Pero bueno, esa fue la segunda crisis convulsiva más fuerte que tuve. Hay muchas cosas más que me tocan contar. Hay muchas cosas más que quiero decir. Pero creo que esto es suficiente por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que podamos vernos una siguiente vez. Espero que haya una siguiente vez. Si puedo cerrar toda esta historia tan triste con algo, es que no es triste. Pero si puedo cerrarlo con algo, es que no se detengan. Porque esta historia tengo el privilegio de contarla en pasado. Y quiero que otras personas más tengan ese privilegio. Un abrazo. Buen día.